Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en algo un poco distinto. No es un artículo, no es un libro. Son como el diario de un inventor. Un conjunto de notas técnicas, diagramas, planes, para crear un medidor de variables ambientales. Y la verdad es que al leerlo sientes que estás viendo el mapa mental de un proyecto en plena ebullición. Nuestra misión, si os parece, va a ser descifrar este mapa. Queremos entender no solo qué hace este aparato, sino cómo piensa, cómo ha ido evolucionando y, sobre todo, cuál es esa visión de futuro tan ambiciosa que se esconde en sus planos. Es una oportunidad única para meternos, en la cocina de un proyecto de I+D. Totalmente. Es que lo fascinante de estos documentos es justo eso, que ves las costuras, la lógica pura antes de cualquier marketing. Y aunque son solo apuntes, revelan una arquitectura sorprendentemente robusta. Se ve un cerebro central, unos sentidos para percibir el mundo, una voz para comunicarse y hasta un plan de vida. Si te parece, podemos empezar por su sistema nervioso central, por el flujo de control. Me parece perfecto. Al abrir los diagramas, lo primero que salta a la vista son tres siglas. Parecen casi un mantra del proyecto. STCTR, STCOM y WDT. Imagino que no son, un adorno. Para nada, son los cimientos de todo. Pensemos en STCTR y STCOM como los dos estados mentales del dispositivo. Cuando está en control, o CTR, está concentrado en su tarea principal, medir el entorno y tomar decisiones. Y cuando pasa a COM, o comunicación, su foco cambia a reportar esos datos o a recibir nuevas órdenes. Ah, vale. El flujo de control es simplemente el conjunto de reglas que le dice cuándo debe estar en un estado o en otro. Es su disciplina de trabajo, por así decirlo. Entiendo. Como si tuviera un modo trabajar y otro modo informar. Exacto. Pero entonces, ¿qué pinta el WDT en todo esto? El nombre Watchdog Timer suena como a un guardián. Es que es exactamente eso. Es el plan de contingencia, el botón de reinicio de emergencia del sistema. A ver, imagina que el software se queda atascado en un bucle, por un error imprevisto. Si eso ocurre, dejaría de hacer su trabajo. El Watchdog es un temporizador que el software debe, avisar cada pocos segundos para demostrar que sigue vivo. O sea, como si tuviera que acariciar al perro para que no se enfade. Esa es la analogía perfecta. Si el software se cuelga y no acaricia al perro a tiempo, el Watchdog muerde y fuerza un reinicio completo del sistema. Esto es lo que diferencia a un proyecto de aficionado de un dispositivo comercial fiable. Uno que tiene que funcionar 24/7 sin supervisión, desde el día 1 están pensando en la fiabilidad. Una base a prueba de fallos, vaya. Vale. Y sobre esa base, ¿qué es lo que mide? La lista de sensores es muy concreta. Temp, lux, BPD indirecto. Temperatura, humedad y luz me resultan familiares, pero BPD y esa nota de indirecto me generan mucha curiosidad. Aquí es donde el proyecto empieza a mostrar su verdadera personalidad. Temperatura, humedad, intensidad de luz, los lux, son los sospechosos habituales, claro. Pero el BPD, el déficit de presión de vapor, es una métrica de otro nivel. Es fundamental en entornos como invernaderos, porque no mide el ambiente en sí, sino cómo interactúa con las plantas. ¿Cómo que interactúa? Mide, para que nos entendamos, la sed del aire. Un BPD alto significa que el aire está muy seco y, literalmente, tira del agua de las hojas de las plantas. Les fuerza a transpirar más y les causa estrés hídrico. Y un BPD bajo, pues lo contrario, el aire está tan saturado que casi no pueden transpirar. O sea que no mide solo la humedad, sino el confort de la planta. Vaya. O sea que hemos pasado de medir el estado de una habitación a medir cómo se siente una planta en esa habitación. Y el hecho de que sea indirecto, ¿qué nos dice? Pues nos dice que el dispositivo es inteligente. No hay un sensor de VPD como tal. El aparato usa las mediciones de temperatura y humedad y las mete en una fórmula matemática para calcularlo. Es un dato derivado, una conclusión. Un dispositivo que no solo mide, sino que piensa. Pero claro, todo ese pensamiento es inútil si no se lo puede contar a nadie. Y eso me lleva a toda la sección sobre Wi-Fi, Blink y Web Server. Parece que tiene mucho que decir. Y varios idiomas para decirlo, además. Ahora, analicemos cómo se conecta con el mundo. El Wi-Fi es la base, obviamente, pero luego hay detalles muy, muy inteligentes. Por ejemplo, RTC-NTP.
Esto es como darle al dispositivo un sentido del tiempo. Primero le ponen un reloj de pulsera, el RTC, Real Time Clock. Pero como cualquier reloj barato, se puede adelantar o atrasar. Claro, no quieres que tus mediciones de las 3 de la tarde acaben registradas a las 5. Exacto. Por eso le enseñan a mirar la hora en Internet. El NTP, el Network Time Protocol, permite que se sincronice con servidores de tiempo atómico para tener siempre la hora perfecta. Cada dato que registra lleva una marca de tiempo impecable, crucial para cualquier análisis serio. Y además de hablar, también escucha. El web server significa que el propio cacharro puede alojar una pequeña página web. ¿El propio aparato? Sí, sí. Probablemente una para configurarlo, el CFG Web, y otra para ver los registros, el Log Web, que para un dispositivo tan pequeño es increíblemente ingenioso. Desde luego. Pero la estrella de la comunicación parece ser Blink Agent. Se menciona por todas partes. Veo que es una plataforma de IoT, pero ¿por qué elegirla? Siendo un proyecto tan profesional, ¿no sería mejor crear una plataforma propia desde cero? Esa es una pregunta clave. Y toca el corazón de cualquier proyecto de desarrollo. ¿Construir o comprar? Construir una plataforma propia te da un control total, pero te puede llevar meses, años incluso. Blink es una solución que te permite tener una aplicación móvil funcional con gráficos, botones, notificaciones, en cuestión de días. Ah, vale. Y Agent, en particular, es una herramienta que simplifica al máximo la conexión inicial del cacharro al Wi-Fi. Para el usuario final es pan comido. La lección de Blink nos dice que la prioridad aquí es la velocidad y la facilidad de uso. Quieren llegar rápido al mercado con una experiencia de usuario pulida. Una decisión pragmática, vamos. Y veo que le sacan todo el jugo, porque en las notas hablan de push blank send mails. No se conforman con tener una app. No, quieren un sistema de alertas proactivo. Las notificaciones push son los avisos que te saltan en la pantalla del móvil, claro. Pero añadir el envío de correos es una segunda capa de seguridad. Si la temperatura de tu invernadero se dispara, quieres recibir un aviso en el móvil, un correo y, si me apuras, una llamada. Es parte de ese modelo de negocio funcionalidad que mencionan. Las alertas son un servicio por el que un cliente pagaría. Siguiendo con esa línea de funcionalidad avanzada, hay un concepto que me ha dejado pensando. Control de histéresis por zona. Suena a ciencia ficción. Suena complejo, pero es una de las cosas más inteligentes y prácticas del diseño. Es un mecanismo para evitar que el sistema se vuelva loco. Imagina un termostato, que debe encender un calefactor si la temperatura baja de 20 grados. Sin histéresis, si la temperatura oscila entre 19,9 y 20,0. El calefactor estaría encendiéndose y apagándose cada pocos segundos. Exacto. Se quemaría en una semana. Sería una pesadilla. Y un consumo energético brutal, claro. Justo. La histéresis crea una zona muerta. Para evitarlo, le dices, enciéndete cuando baje de 20, pero no te apagues hasta que suba a 21. Creas una banda de 1 grado, que le da estabilidad. Y el detalle de que sea por zona es muy sofisticado. Sugiere que puede aplicar reglas distintas a sensores distintos. Quizá una histéresis muy estrecha para la luz y una muy amplia para la temperatura. Y todo esto, según las notas, se guarda en la EEPROM, una memoria que recuerda los ajustes aunque se vaya la luz. Es un control robusto y personalizable. Estoy intentando reconstruir la cronología del proyecto a partir de las notas y es fascinante. Veo que hablan de una primera aproximación del modelo, luego una segunda y finalmente una etapa actual. Es como ver las fotos de un bebé mientras crece. Es un reflejo perfecto del proceso de prototipado. La primera aproximación seguro que fue un caos de cables sobre una mesa para ver si las piezas básicas hablaban entre sí. En la segunda aproximación empiezan a añadir elementos de interacción. Aparece un LED RGB, un LED de colores para dar feedback visual, un BTN o botón físico y mi favorito, el Serial Plotter. El serial plotter. El Serial Plotter es el mejor amigo de un desarrollador. Es el momento en que dejas de ver filas y filas de números aburridos en una pantalla y por fin ves los datos como un gráfico en tiempo real. Es el primer latido del corazón de tu dispositivo. Es cuando el proyecto empieza a sentirse vivo. Y después de ese primer latido, llegamos a la etapa actual. Se resume en 2 conceptos. Gabinetería evaluar, calibración.
Significa que ya están construyendo la carcasa. Exacto. Gabinetería es el paso de la adolescencia a la edad adulta. El proyecto sale de la placa de laboratorio y se le enseña un cuerpo, una caja que lo proteja y lo haga parecer un producto terminado. Y es muy astuto que lo unan a evaluar calibración. La propia carcasa cambia las condiciones. Puede que retenga algo de calor o que la rejilla de ventilación no sea suficiente para el sensor de humedad. Hay que volver a calibrarlo todo una vez que el dispositivo está en su cuerpo definitivo. Y es aquí donde el mapa nos muestra el tesoro, ¿no? El futuro. Hay una segunda etapa planeada con dos términos que suenan ya muy serios: Blink Pro y Blink OTA. Uf, esto es el salto al mundo profesional. Antes vimos que evaluaban el plan gratuito de Blink. Moverse a Blink Pro indica que quieren acceder a funcionalidades avanzadas, probablemente para gestionar flotas de dispositivos o para ofrecer analíticas más complejas. Pero la verdadera joya es OTA, Over the Air. Actualizaciones por el aire. Suena genial para el usuario, no tiene que enchufar nada. Pero, ¿no abre también una brecha de seguridad? Si puedes actualizarlo remotamente, ¿podría un actor malicioso hacer lo mismo? Es un punto excelente y es el gran dilema del IoT. La respuesta es sí, introduce un vector de riesgo. Pero el beneficio de poder corregir un bug o añadir una funcionalidad a miles de dispositivos ya instalados sin tener que visitarlos físicamente es tan inmenso que se ha vuelto un estándar. La clave está en implementar un proceso de actualización seguro, con firmwares firmados digitalmente, comunicaciones encriptadas. Es un riesgo calculado, pero imprescindible para un producto escalable. Un riesgo necesario para crecer. Y llegamos a la tercera etapa, que parece un salto evolutivo. La idea es incorporar el sensor AS7341 para medir múltiples bandas espectrales. Esto ya no es temperatura y humedad. No, esto es pasar de ver en blanco y negro a ver en Technicolor. Es un salto cualitativo gigantesco. El sensor de lux que tenían mide la cantidad de luz, su intensidad. El AS7341 es un espectrómetro de bolsillo. No mide cuánta luz hay, sino de qué calidad es esa luz. La descompone en 10 canales de color distintos: violeta, azul, verde, amarillo, rojo, infrarrojo. Vaya. ¿Y para qué querría saber eso con tanto detalle? La nota que acompaña esta idea lo revela todo. Es la clave del proyecto entero. Detectar cómo el follaje afecta la luz útil recibida. En un cultivo, las hojas de arriba absorben principalmente luz roja y azul para la fotosíntesis. La luz que consigue atravesarlas y llegar a las hojas de abajo es de un espectro completamente diferente, principalmente verde y otras longitudes de onda. Este sensor permitiría entender exactamente qué tipo de luz están recibiendo las diferentes partes de una planta. En las notas incluso mencionan que esto imitaría a equipos profesionales carísimos como el Pulse Pro. Ya no se trata de medir el ambiente, se trata de optimizar la fotosíntesis. Es increíble. Hemos completado el viaje. Empezamos con un cerebro abstracto, el STCR, le vimos desarrollar sentidos para el calor y la humedad, luego una voz para hablar por Wi-Fi y una app. Lo vimos crecer hasta tener un cuerpo, una gabinetería. Y ahora descubrimos que su plan final es desarrollar un sentido de la vista casi sobrehumano para analizar la calidad de la luz. Exacto. Lo maravilloso de descifrar estas notas es ver cómo cada pequeña pieza, desde la memoria EEPROM que guarda la histéresis hasta el test para enviar correos, forma parte de un plan mayor. Es una clase magistral de evolución de un producto, desde un prototipo fiable hasta una herramienta de análisis científico de altísimo nivel. Cada paso está meditado y tiene un propósito muy claro. Y esto nos deja con una última reflexión. El plan de este dispositivo es darle a la agricultura un nuevo sentido para entender la luz. Si podemos optimizar un cultivo analizando su espectro lumínico con este nivel de detalle, ¿qué otras variables sutiles del entorno que hoy ignoramos por completo podríamos empezar a medir? ¿Qué pasaría si pudiéramos, no sé, escuchar las vibraciones del suelo para predecir sequías, o oler compuestos químicos en el aire para detectar enfermedades en un bosque? La pregunta que queda flotando es, ¿cuál es el próximo sentido, o inimaginable, que le vamos a dar a nuestra tecnología?